Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el video de esta ocasión comenzamos desde los registros prehistóricos de la humanidad, sí, en donde para realizarse actividades de higiene bucal se utilizaban palillos, pero no eran más que pues pequeñas ramas o después de romper algunas ramas los palillos o las astillas que salían de esos palos de madera. Ya después hubo como que un pues bastante separación entre lo que es los humanos prehistóricos al moderno, en donde se vino a reutilizar estos distintos tipos de aditamentos para la higiene bucal, como la mejora de estos ya llamados palillos. Pero no es hasta que el doctor Levi o Levi Spear Parmley, que fue un dentista de Nueva Orleans, comenzó a recomendar lo que es el hilo de seda para la limpieza entre los dientes, ¿sí? Esto fue aproximadamente en el año 1815. Pero aunque él lo estuviera recomendando, este objeto no se fabricaba, ¿sí? Entonces era algo bastante difícil de mantener en línea o de seguir la regla de lo que recomendaba este dentista. Entonces no fue hasta el año 1876 que se le otorgó la patente a E. Parmley Brown. Me imagino que era algún pariente de el doctor Levi Spear Parmley, que fabricó pues lo que sería la seda dental desinfectada. Sí, aquí me confundí un poco porque así como menciono que se le otorgó la patente en 1876 a E. Parmley Brown, también me apareció un dato de 1882. Sí, estos son 6 años después que aparece Codman en Short-Lived, sí, en la historia de este artefacto, pero no sé bien si ellos lo comenzaron a fabricar o si fueron ellos los que finalmente obtuvieron la patente. Sí, pero no fue hasta el año 1896 que Johnson Johnson Corporation comenzó a fabricar, o más bien produjo este objeto hecho a base de seda dental desinfectada. O bueno, más bien de seda desinfectada, sí, con usos dentales o más bien para los dentistas. Sí, y fue en 1898, o sea, hace 2 años después de que comenzó su fabricación Johnson Johnson Corporation, que se le otorgó la patente. Y esta vino a ser la primera patente de esta compañía. Ya en años posteriores, este objeto comenzó a producirse por por distintas marcas, ¿no? Por ejemplo, Red Cross, Salter Seal Co. y Brunswick. Sí, ya con pues versiones de ellos o con algunas que otras variaciones. Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial, sí, aquí vuelve a ser la aparición, las guerras y los conflictos bélicos, que se popularizó de cierta manera el uso de este objeto, porque desde su fabricación, por ejemplo, por Johnson Johnson Corporation hasta la Segunda Guerra Mundial, su uso disminuyó a pesar de que ya existía, por fin, a pesar de que ya se podría conseguir este artefacto. Sí, entonces fue en la Segunda Guerra Mundial que el doctor Charles C. Bass creó su versión de pues, esta seda, pero a partir de nylon. Sí, ¿cuáles eran las ventajas o cuáles son las ventajas del nylon? Pues que posee resistencia a la abrasión, cortes y tiene un mayor grado de elasticidad. Sí, entonces esto era simplemente mejor en varios puntos que la seda que se había estado usando para esta cosa, ¿no? Y bueno, como un pequeño dato, se puede mencionar que el material que se había estado usando para crear este artefacto era material usado por doctores para suturar. Entonces el nylon vino a realizar bastantes mejoras en lo que es este artefacto que venimos a conocer hoy en día como el hilo dental. Y bueno, la forma. ¿Cuál es la forma del hilo dental? Pues como lo dice su mismo nombre, es un hilo. Y ya lo de dental se vendrá desprendiendo dependiendo de las distintas características o cualidades que posean cada hilo dependiendo de cada marca o lugar de procedencia.
pero en pocas palabras es un pequeño hilo muy delgado que puede o no estar hecho a base de filamentos que son monofilamentos o multifilamentos. Sí, de esto se podrá hablar un poco más, pues más adelante. El grosor del hilo que se deba usar depende en gran medida del usuario. ¿Sí? Obviamente cada persona tiene ciertas características muy pequeñas pero que son muy particulares, en donde lo más importante es el espacio entre los dientes. Sí, las encías, los dientes, todos estos factores influyen a la hora de selección del hilo dental adecuado, aparte de la preferencia del paciente, porque hay hilos que poseen flúor, que no tienen flúor, que tienen algún sabor distintivo o alguna textura que puede o no agradar al usuario que vaya a usarlo. Pero entre otras cosas, que fue algo que me resultó bastante curioso, es que pues en sus primeras versiones, en donde estaba hecho a partir de seda, había seda cara y seda barata. Sí, pero al final del día no importaba, realmente no había mucha diferencia entre la seda cara y la seda barata. Simplemente la diferencia que había en grandes rasgos era que si se usaba el hilo dental o si no se usaba el hilo dental. Sí, entonces esto vino a ser un objeto bastante democrático desde sus inicios, sin importar el lugar de procedencia o los métodos de fabricación. Entonces esto es algo bastante importante. Otro de los elementos que se debe mencionar es que el hilo en sí, pues no es así como se presenta, sino que en su gran mayoría de las veces viene en una presentación de un pequeño compartimento. Sí, esto volvemos a mencionarlo, depende en gran medida de la marca, el país de procedencia, el país a donde se va a distribuir o las especificaciones de el cliente que piensa distribuir este producto. ¿Sí? Entonces este pequeño compartimento pues viene siendo verdaderamente pequeño, como lo menciono, aproximadamente de 1,5 cm de grosor, 6 centímetros de alto y 5 centímetros de ancho, obviamente con sus variaciones dependiendo de marca, país, especificaciones, etc. Y también otra de las presentaciones que tiene el hilo dental es la de un pequeño gancho, ¿sí? Viene siendo como un pequeño gancho en donde el hilo sale a partir de la punta final del gancho hacia una de las partes iniciales del mango. Sí, entonces esto permite tomar este artefacto con el dedo índice y el dedo pulgar y así tener una mayor maniobrabilidad o control acerca de cómo se utiliza el hilo dental. Pero pues obviamente esto viene con una muy pequeña presentación de hilo dental, aproximadamente 2 o 3 centímetros. Contrario a lo que se puede obtener con este compartimento pequeño que les menciono, que en su gran mayoría de las veces o presentaciones viene con una cantidad aproximada de 50 metros de hilo dental. ¿Sí? Entonces esto es algo que se debe de tomar en cuenta. También como dato curioso, se debe mencionar que hubo un punto, no tengo el dato exacto de los años, pero hubo un punto en donde no se usó un hilo dental, sino una cinta dental. Entonces, esto, como se pueden imaginar, es que no era un hilo, sino una figura un poco más ancha, pero igual de delgada. Y pues esto servía principalmente para las personas que tuvieran una mayor área dental, o en palabras más simples, que tuvieran dientes más grandes. ¿Sí? Entonces, esto ha pasado por bastantes etapas de transformación y pues adaptación a lo que es lo primordial, ¿no? El usuario y sus necesidades. Y bueno, los materiales con los que ha sido fabricado. Como ya mencioné anteriormente, estos finos filamentos que pueden ser o monofilamentos o multifilamentos. Sí, el monofilamento viene siendo una sola tira de material, un pues monofilamento, una sola pieza de este plástico o nylon. Y la ventaja de este es que no se deshace en hilos más delgados, contrario a lo que se genera con el multifilamento. Sí, que después de algunos usos o de algunas talladas se pueden ir generando hilos cada vez más y más pequeños. ¿Sí? Entonces esto puede ser contraproducente o incluso incomodar al usuario. Pero entre otras cosas, pues se ha usado el teflón, el polietileno y finalmente el nylon, que vino a ser el que tiene las mayores ventajas aparte de todos estos materiales.
Y bueno, el plástico, ¿sí? Todos estos materiales que mencionamos tienen alguna raíz plástica. Y si no, en todo caso, los compartimentos o el gancho del que ya hablamos, pues tienen su base plástica. Entonces esto lo iremos mencionando más adelante en otros videos. El plástico bastante importante. Y bueno, ¿cuáles son algunas diferencias importantes de los hilos dentales? Pues que hay hilos dentales que tienen flúor y otros que no tienen. Sin embargo, esto viene a ser lo mismo que los hilos dentales de seda, cara o barata. No hay bastante diferencia en cuanto a marcas o el método de uso. Lo importante viene siendo usarlo, ¿sí? La acción de usar el hilo dental. Entre otros materiales también tenemos lo que es, o encontré más bien lo que es el Gore-Tex, que ya investigando un poco más, pues pareció que es el material de preferencia para lo que son los rompevientos o chamarras o sudaderas delgadas. Entonces esto me imagino que podría haber sido usado, o no sé si me equivoqué con la información, pero pues la mayor ventaja que yo le veo es que es un material impermeable, ¿sí? Entonces no está siendo bastante pues alterado o perjudicado al estar en contacto con la humedad. Esto yo lo vería como un aspecto positivo al hablarse pues de un objeto que tiene que estar en los dientes y pues dentro de la boca. Pero pues quién sabe la verdad. Tendría que investigarlo un poco más. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia y la trascendencia? Pues simple y sencillamente la higiene, ¿sí? La salud dental. Eso es el principio y el fin del hilo dental, ¿sí? Esto ha ayudado a la prevención de infecciones, ¿sí? Como la hinchazón o infección específica de encías, halitosis y las caries. Sí, hay un problema bastante grande con lo que es el hilo dental, e incluso tengo que involucrar al enjuague. Sí, porque con el paso de los años se ha ido haciendo la cultura del cepillado de los dientes, pero al mismo tiempo como se ha ido haciendo esta cultura, se ha ido dejando a un lado lo que es el uso del hilo dental y el enjuague bucal. Si primordialmente se tiene una concepción de que son aditamentos, de que son extras, sin embargo no es algo secundario, no son objetos de uso secundario, sino que son un complemento del cepillado de los dientes. ¿Sí? Entonces esto debe de cambiar porque es un objeto que existe, así como el enjuague bucal, pero la cultura simplemente no se apropia debidamente de esta actividad. ¿Sí? Entonces este comportamiento podría bien ser estudiado, o incluso sus razones podrían llegar a ser bastante interesantes. Y bueno, algunas de las marcas que fabrican hilos dentales vienen siendo Crest Glide, Oral-B, Johnson Johnson, como ya lo mencionamos, Colgate, Polyfloss, Laser y Vitis, ¿sí? Entre otras cosas que deben producir. Y bueno, por este video es todo. Nos vemos luego.